del pueblo. Y también el autor plantea esto de lo discursivo del nazismo en tanto a palabras halagadoras para los que conforman la comunidad y hechos opresivos para quienes no. Entonces, pone como ejemplo cómo intervienen los sindicatos, la persecución hacia comunistas, bueno, ni hablar de los judíos, pero también hacia incluso los socialdemócratas, o sea, los partidos opositores también avanza contra ellos, y ya tildándonos como esto, como que no son parte de la comunidad. Entonces, cada vez que va ganando esta unanimidad que habíamos hablado, también va obteniendo la legitimidad para usar la violencia en contra de los opositores. Otro elemento que pone también en el mismo capítulo respecto de esta conformación de la comunidad, dice que necesitó Hitler en un momento unir la vieja Alemania con la nueva propuesta. Y para esto usó también algo simbólico, como es el saludo en la apertura de las sesiones del Parlamento, cuando se saluda con Paul von Hindenburg, y cuando se dan la mano, es una foto muy famosa, que la tengo por acá, a ver, ups, perdón, se me voy para atrás, está acá, ahí se ve. Bueno, esa foto la hicieron circular muchísimo como muestra de la unión de las viejas tradiciones prusianas que encarnaba Hindenburg con la nueva propuesta de Hitler. Y puse alrededor los elementos que también marca el autor Fritz Sche como un elemento que da cuenta de esta voluntad popular. Porque hubo récord de ventas de radios y también el Estado participó en la distribución de radios para que todos escuchen y participen de los actos que llevaba a cabo el nazismo, el régimen nazi, perdón. Pero al mismo tiempo, bueno, pone como ejemplo ese saludo como unificador y nuevamente ejemplifica esto de las palabras halagadoras porque marca, ese saludo lo tenía ahí anotado como machete, el 21 de marzo, bueno, ahí inmediatamente marca el 1 de mayo de ese año como Día de los Trabajadores, entonces como un halago al Día del Trabajador, pero el 2 de mayo va y entra a todos los sindicatos a requisar. Entonces, nuevamente, esta conjunción de palabras halagadoras y hechos opresivos a quienes no son parte de la comunidad. Siempre, un detalle que marca es que siempre buscó el favor de las masas populares, de la masa trabajadora. Siempre los trató de incluir dentro como patriotas. De hecho, en un momento dice que tienen que ser los patriotas, tiene que haber una conjunción entre los trabajadores y la burguesía, y todos esos que tienen que avanzar como camaradas. Un detalle que marca es que toda esta vida cotidiana se va tornando hacia la preparación militar, por lo que se va a venir. Eso dice que la vida cotidiana se va impregnando de preparación militar. Y ¿qué más? Bueno, respecto a esto que venía diciendo de la solidaridad, de la comunidad, entonces Hitler va a usar, el autor dice que Hitler usa tanto esta cocción estatal que veníamos diciendo con las respuestas solidarias que le da el pueblo, esa comunidad, a través de la participación en estas actividades auxiliares, todo esto va a conformar una legitimidad hacia el partido. Y va a terminar diciendo, que lo puse ya como la tesis, que en las prácticas cotidianas se estructuraban tanto a partir del consentimiento como de la obediencia, y terminan conformando esta identidad colectiva, esta comunidad del pueblo. Y arriba había anotado la tesis del capítulo, como un resumen del capítulo anterior, que esta unanimidad redefinió y amplió las pretensiones nacionalsocialistas, y el pueblo alemán se conformó como actor político.
siempre ambas a partir de la búsqueda de legitimidad del tercer rey. Bueno, tengo eso anotado como las cosas más importantes del capítulo. Bien, bien, gracias, Miguel. Yo quería resaltar algunas cuestiones que están planteadas en este apartado, que fueron dichas algunas por Miguel y otras que son de la idea general del libro, ¿sí? Antes de meterme en el apartado siguiente, que es Consumir la Nación. Esta idea de sos o parte del Volk o sos enemigo del Volk, ¿no? O sos aliado y camarada del Volk, no lo voy a decir en alemán como bien lo dijo Miguel, y esto es importante porque no hay neutralidad posible, ¿sí? O estás de un lado o estás del otro, ¿sí? Y estar de un lado no es algo que decida uno, y eso es importante. ¿Quién decide que sos parte del Volk? El Estado, ¿sí? O sea, no depende de la voluntad de una persona, no es por elección que se es parte del Volk, sino en definitiva se va a ser parte del Volk por adscripción al régimen o por dejar hacer al régimen, y en definitiva, más adelante, con las derechas de Nuremberg, como vamos a ver, por adscripción de sangre, ¿sí? Esto es importante de definirlo, digamos, ¿no? No hay democracia acá, ¿eh? En el Volk no hay democracia posible. No hay debate, ¿sí? ¿Se pertenece a la comunidad o no se pertenece? Y eso es importante, digamos, ¿no? Y a la vez esta idea de comunidad implica ya de por sí unidad por sobre diferencias, ¿sí? Unidad de todos los sectores sociales, como bien mostraba el compañero, la vieja aristocracia prusiana, junto con lo otro que mencionaba el compañero, los trabajadores, todos ellos conforman, ahora sí, sin distinción posible, quieran o no inclusive, una misma comunidad, ¿sí? Esto no quiere decir que sea de buena gana, ¿sí? Esa participación en la comunidad. Para esto los nazis se infiltran, absorben, coordinan a la vez la vida política, social y cultural de los alemanes a través primero de las tropas de asalto y luego a la vez de toda la diversidad de organismos del propio partido, y también obviamente por las instituciones del propio Estado, especialmente por la Gestapo y las fuerzas paraestatales inclusive, ¿no? Y esto es importante también porque no es solo ellos, el Estado, quien integra a la comunidad y hace a la comunidad, a la movilización de la comunidad, sino también la vigilancia colectiva, y esto es importante para la clase que vamos a ver de genocidio, la vigilancia colectiva de que cada alemán tenga la tarea de vigilar su propia pequeña parcela de comunidad de pueblo, dice el compañero, ¿no? Decía Fritzsche. ¿Y esto por qué es importante? Porque justamente, y acá retomo la idea central del libro, que es la vida y la muerte. ¿Por qué la vida y la muerte? ¿Por qué el grado de aceptación que va a tener justamente el nazismo, ¿sí? No va a ser solo, como vamos a ver con Mason, en función de los resultados económicos, sino a partir de una idea que los nazis logran legitimar en la sociedad, que es que no solo la idea de recuperar la gloria del 14, etcétera, en ese momento idílico de vitalidad y unidad nacional que se expresó en ese momento, sino que justamente frente a ese momento de vida, de revitalización, que era el destino del nazismo, se enfrentaba a otro en forma permanente, ¿sí? Que no es solo 1918 frente a 1914, no es solo la derrota, sino que en la derrota está presente la posibilidad de extinción del pueblo alemán, no del Estado, del Segundo Reich como pasó, sino del mismo pueblo nacional, de la misma comunidad nacional. No solo como límites geográficos impuestos por Versalles, no solo como un conflicto social latente como los peligros revolucionarios, sino por la degeneración de la propia sociedad, ¿sí? Que el alemán se pierda ellos le van a sumar la idea de las razas, ¿no? Toda esa cosa. Pero esa imagen de la destrucción de Alemania frente a la vitalidad de Alemania, que es lo que buscaban recuperar, está todo el tiempo en forma
de diálogo permanente y hasta de obsesión permanente y de psicosis permanente, ¿no? Entre la vida y la muerte. Y por eso a la muerte hay que justamente negarla. ¿Cómo? Negando y eliminando a los enemigos de la comunidad, ¿no? Que bien decía. Esta sensación de vulnerabilidad radicaliza las opciones políticas de la eliminación del enemigo, ¿no? Hay un deber hacer, o sea, para salvar hay un deber hacer, porque si no te morís, digamos, ¿no? No hay una opción, eso tiene que quedar claro, ¿no? Y en eso se tiene que expresar toda la energía política de la nación, como vamos a ver con Mason. Y la vida no es cualquier vida, no es la vida de toda Alemania en la comunidad, ¿no? Y esto también lo vamos a ver para la clase que viene. La vida, hay vidas que valen la pena y las vidas que no valen la pena, ¿no? La cuestión ahí está la vida digna o la vida indigna. Ahora bien, en el siguiente apartado, consumir la nación, nos habla de la forma concreta también, más allá de lo discursivo, de la cuestión del peligro, de la vulnerabilidad, de los discursos mirando hacia el pasado inmediato alemán, no solo del 14-18, sino del 33 también, con la convulsión política y social que generó, sino también el otro elemento central que tuvo el nazismo para conquistar al pueblo alemán, que fue la mejora de las condiciones de vida, la estabilidad política y la estabilidad económica, ¿no? Y esta sensación de que justamente Alemania recuperó el futuro. Una nueva etapa. Los nazis abrieron una nueva etapa, ¿no? Y ahí vuelvo a lo que estábamos charlando antes de Guacolda. Cuando veían a Guacolda, los nazis, la influencia en Bariloche, segunda generación de inmigrantes, qué influencia tenían. Y bueno, esta idea que Alemania, cuando hablamos de Alemania, y esa es parte del discurso alemán también, no se refiere tan solo a los que vivían bajo el Tercer Reich, ¿no? Alemania, en sentido de comunidad, no tiene fronteras. Alemania está donde viven los alemanes, ¿no? Sea en los alemanes del Volga, allá en Rumania, o los alemanes en Bariloche, son parte del mundo. Por eso la influencia que va a tener transnacional el nazismo, ¿no? Y la influencia que va a tener sobre sectores específicamente que les va a costar mucho en el periodo de Weimar atraer hacia el nazismo, que son los trabajadores. ¿Sí? Los trabajadores justamente van a escribir o van a tolerar en términos más que de Fritzsche de Kershaw, la idea del nazismo en función de el fin o sea, el lento proceso, pero proceso al fin, del fin del desempleo, ¿sí? Con una muy virulenta y gigantesco plan de obras públicas, donde va a tener como símbolo, siempre a Fabián le gusta, no sé, anda por ahí, Fabián seguramente lo va a proponer y va a poner una banda acorde con eso, que es las autobandas, ¿no? La idea de conectar a Alemania con todo un programa de autopistas, de última tecnología, etcétera, ¿no? Obviamente que cuestión del avance del empleo frente a 6 millones de desempleados va a ser resignando condiciones de trabajo, ¿sí? O sea, donde va a haber un libro de trabajo, va a haber un incremento de horas, obviamente la Gestapo dentro de los lugares de trabajo, etcétera, etcétera. Pero se va a recuperar la seguridad, se va a recuperar en cierta forma la posibilidad de, bueno, no prever qué pasa mañana, ¿no? O sea, prever qué pasa mañana. Y eso va a ser valorado con el régimen, junto con otro elemento importante que va a incorporar el régimen, que es interesante en esto, como el nazismo anticipó las políticas del estado de bienestar, en cierta forma. ¿Por qué? Porque comprendió, ¿sí?, esta idea de que la política aspiracional, el nazismo, ¿cuál fue el símbolo del nazismo? El Volkswagen, ¿no? El auto del pueblo, esta idea de que todo trabajador podría llegar a tener un auto y consumos de clase media, ¿sí? Y para esto se va a destinar también políticas vacacionales, esta sección del partido y del Estado que va a ser la fuerza a través de la alegría del Frente Nacional del Trabajo,
que va a ser justamente toda una política para la instrumentalización del tiempo libre a favor de disfrutar la vida en el sentido alemán, ¿no? El ejercicio, conocer Alemania, etcétera, etcétera. Y esto es lo que alentaba una sensación de igualdad y de pertenencia. Ahora bien, esta idea de consumir, por eso se llama así, consumir la nación, ¿no? De dar y en esto también está ligado con el texto que vamos a ver de Mason, cómo el nazismo se obsesionó con esto de conquistar a los trabajadores y los sectores bajos de la sociedad y darle una visión de pertenencia a esta comunidad del pueblo, siempre va a estar, en definitiva ya avanzado el 36, en disputa entre dar bienestar y poner toda la economía y los instrumentos de la nación al servicio del rearme. Entonces, lo que va a brindar en definitiva más el régimen nazi que elementos para el bienestar nacional va a ser una promesa de bienestar en futuro cuando se alcance la victoria en la guerra, ¿no? O cuando Alemania llegue adelante la conquista de su espacio vital que necesitaba, ¿no? Y esto es interesante a la vez porque los alemanes van a apostar a esto también, pero en sí marca esto Fritzsche, y a través de su lectura de las fuentes, el temor que existían los alemanes en la guerra. Va a haber un apoyo a la guerra, pero conquistada por justamente la misma práctica de la guerra de los nazis, ¿sí? Como ahí va a haber un punto de temor muy presente de los alemanes con respecto a los nazis, de cómo se ajustan las promesas y las expectativas con la realidad, ¿sí? Y el temor a la pérdida que iba a implicar en la guerra. Entonces, la forma en que se va a llevar adelante la guerra, eso cuestión también lo vamos a ver, tiene que dar cuenta de esta exigencia de la población alemana. Los nazis atendían a eso. De ahí su beta populista siempre presente, ¿no? Pero en definitiva, lo que está diciendo Fritzsche es que el nazismo alcanza legitimidad. Esto es interesante porque era a vista de todos, ¿sí? No solo la persecución, como tenemos ya inscripto en nuestro imaginario de que es el nazismo, es igual a la noche de los cristales rotos, o la persecución a los judíos, sino la oposición a todo enemigo de esa comunidad, y empezando por los socialdemócratas y los comunistas, ¿no? Pero se hacía a luz visible, digamos, y no es algo que empezó recién en el 33, sino que empezó antes ya con las SA, entonces se preveía lo que iba a pasar con el nazismo. A pesar de toda la política prácticamente dictatorial, y ahí sí está bien usada la palabra, el régimen ganó legitimidad por las políticas, ¿sí?, de estabilidad y las políticas de tanto económica como política, y la promesa de mejoras y algunas mejoras, sobre todo en el nivel de empleo que se consiguieron, ¿no? Entonces esto es importante, ¿no? No era tan solo una minoría la que consideraba legítimo el régimen, sino una amplia mayoría. Esto no quiere decir que se hayan vuelto nazis, pero significaba un apoyo al régimen. Antes de avanzar al próximo texto, no sé si había alguna duda, cuestión que haya quedado pendiente o sin explicar. Difícil, ¿no? Esa frase de Fritzsche cuando termina y dice, los alemanes eran incapaces de imaginar una Alemania o un Tercer Reich sin el nazismo. Bueno, tiene que ver con esto de que los nazis avanzaron sobre todo, ¿no? Sobre todos los aspectos de la sociedad. La nazificación de los clubes, todas las asociaciones. Uh-huh. Ser alemán es difícil de imaginar. ¿Ser alemán o ser alemán? A ver, Gastón sigue diciendo. ¿Está bien si lo comparo con el sentir de pertenencia con la corona inglesa? No, la corona no lleva políticas adelante. Tenés a los laboristas o a los conservadores, pero la corona no lleva política.
sí en cuanto a la identidad de la corona con Gran Bretaña, digamos. Con Gran Bretaña, a veces me confundo Gran Bretaña con Inglaterra, ¿no? Con Gran Bretaña. Bueno, avanzamos, si les parece, si van surgiendo otras dudas. Espero que se me escuche. Bueno, Timothy Wright Mason. Mason, no sé cómo se pronuncia. En el texto seleccionado de él para dar continuidad a esta cuestión del nazismo como régimen, está centrado ya en su título, la primacía de la política y economía en la Alemania nacionalsocialista. El tema central es una discusión historiográfica. A ver, Luciano tenía... El Heil Hitler involuntario me recordaba algo habrán hecho, dicho a raíz del miedo. A ver, Luciano, si quieres decirlo en palabras, volver a escribirlo. El involuntario es decir, el no decirlo sin el sentido nazi, el de hacerlo porque todos lo hacen, eso quiere decir. El algo habrán hecho es una justificación y una ascripción a la política de la dictadura militar, digamos, extendido, ¿no? No era tan sentido, o sea, el sentido común no era tan sentido, era tan común, digamos, fue inculcado ese, ¿no? A través de los medios y la ascripción también. En el sentido de que, estoy leyendo, en el sentido de que por temor se procedía a actuar de manera involuntaria, quizás. No es involuntario si es por temor, digamos. Hay una razón detrás de la acción, que es el temor. Involuntario me suena a un acto reflejo, digamos, pero no algo que a uno no tiene sentido sobre cómo respirar es involuntario. Pero levantar el brazo y saludar, por eso la foto que le puse del señor indeseado. Es toda una polémica. ¿Se puede ser nazi indeseadamente o tolerar el régimen indeseadamente? ¿O qué costos tiene, digamos, tolerar? Lo que sí se puede ser es indiferente, ¿sí? El famoso apolítico, digamos. Pero eso es una posición política del apolítico, dejémonos de joder, digamos. Bueno, no, da para la polémica todo esto, digamos, ¿no? Porque es un sentido común muy escrito. Dipi, ¿no? Se llama así el cantante. El Lippi, sí. El Dipi es absolutamente político todo lo que dice, ¿no? No se lo inventó él, aunque crea que es convencido de que es un capo, un genio del saber popular y lo que dicen todos. Es un discurso más viejo que la escarapela. Bueno, Mason decía, es una discusión historiográfica muy interesante la que plantea él, y es una discusión que ponemos este texto en función de este debate tan importante. Bueno, ¿a qué responde el nazismo? ¿No? ¿O cuál es la política? ¿Qué quería construir el nazismo? Y Mason, es un texto viejo, digamos, no es novedad, es del 60 y pico, 66, casi los 70. Mason es un historiador marxista británico, fundador del History Work Journal, es especialista en la historia social alemana, especialmente del periodo moderno y dedicado al estudio del nazismo, pero él lo que plantea es una ruptura
con las concepciones más simplistas de la Tercera Internacional, dominada por el stalinismo, de las lecturas del nazismo como propiamente como correa de transmisión del gran capital, ¿sí? O sea, esta idea de que toda estructura política o superestructura política se corresponde necesariamente con una estructura económica, base superestructura, ¿no? ¿Cómo se llama la chilena esta? Nunca me acuerdo, para leer el marxismo. Bueno, no importa. Y él lo que va a plantear es y rescatar fuertemente la idea de autonomía, ¿sí? Y por tanto de primacía de la política, no de primacía de la economía, que sería la tesis típica marxista, sino primacía de la política, y la idea que vamos a ver de la huida hacia la guerra del régimen, ¿no? Producto de la lucha de clases. Lucha de clases dentro del nazismo, no acabamos de decir que se es nazi o no se es nazi. Bueno, sí, lucha de clases dentro del nazismo. Hay muchas formas de que todavía perviva, porque es imposible, aunque la idea y el imaginario nazi se dedicaba a a clausurar la idea de las clases y la posibilidad de lucha de clases a favor de la unidad de pueblo, la unidad de la nación sin distinción. Bueno, no, decía, y lo vamos a ver en el texto, lucha de clases. Y es este autor el que inaugura la acuñación de los términos de funcionalistas e intencionalistas, también para interpretar lo que vamos a retomar más adelante con genocidio. Acuérdense de estos dos términos, funcionalistas e intencionalistas. Volvemos, vamos al texto. Decíamos, discute con la perspectiva marxista esquemática, y él habla y rescata un término que le da mucha importancia, que es la idea del bonapartismo, ¿sí? Que es justamente la idea de que el equilibrio temporal de fuerzas sociales y económicas que darían la posibilidad justamente del bonapartismo, esta autonomía de Luis Bonaparte frente a un equilibrio entre las distintas fuerzas sociales. Bueno, él supera esta idea de Bonaparte, planteando directamente la autonomía de la política. Acá no se trata tanto de un equilibrio temporal, sino de una autonomía de la esfera política en sí, propia tan solo de las condiciones modernas, ¿sí? A partir del año 36, que es la dictadura nazi. Ahora bien, ¿cuál es el origen de esta dictadura nazi? Volvemos a una lectura de la crisis de Weimar, lo voy a decir rápidamente. Perdón, no preparé ninguna diapositiva para esto, así que me van a tener que escuchar y tomar apuntes, pero, o por lo menos resaltar las ideas más importantes del texto, que es la causa económica y política de la crisis de Weimar, lo vimos, están presentes en los efectos de la crisis del 30, doble efecto. Por un lado, la burguesía no va a tener una alternativa política ante la imposibilidad de cooperar justamente con Estados Unidos, producto de la crisis del 29, entonces las clases poseedoras se van a dividir con intereses divergentes en el periodo de la crisis. El desempleo masivo va a aumentar justamente la conflictividad, y esto se va a traducir en el peligro de justamente la supervivencia del régimen de Weimar, que fue gracias al acuerdo entre la socialdemocracia, que controlaba los sindicatos y por tanto la conflictividad social, y la burguesía, ¿sí?, que no ascribía a la democracia de Weimar, pero justamente había logrado ¿se acuerdan ustedes cuando vimos el texto de Docquès? Esta forma de regulación del conflicto social. Bueno, entonces esto estaba en peligro por justamente la radicalización del conflicto y el crecimiento del Partido Comunista. La nueva burguesía y la aristocracia, con apoyo de la población rural y de los sectores campesinos, a justamente al nazismo. Esta búsqueda de la pura política, de la exaltación nacional, de la propaganda, del culto al líder, del antisemitismo y la búsqueda de una armonía social en la idea de una unidad racial y nacional. Esto
en la crisis que no va a lograr controlar el gobierno de Göring, el último gobierno del periodo de Weimar, que prácticamente no tiene un apoyo político partidario propio y tampoco de poder, existía en términos de Meissen un vacío de poder, justamente porque no respondía ni a ningún interés de clase o social del gran capital, no tenía un programa económico más que el de reducir el déficit, lo que va a llevar justamente a que la sociedad ya no se vea capaz de reproducirse, ¿no? Si hay un peligro de reproducción social, justamente existe el peligro de que se derrumben las condiciones necesarias para el capitalismo, para una economía capitalista. Y cómo se restaura justamente esta reproducción del capital, se veía, por tanto, la necesidad de convocar y crear un gobierno fuerte. ¿Gobierno fuerte para qué? Nazismo, ¿no? Para mediar en los intereses entre la industria pesada, la industria del consumo y la industria de servicios, junto con los intereses de los agrícolas, ¿no? No solo los Junker, los terratenientes, sino también el campesinado alemán, o el pequeño propietario alemán, crear paz social y impedir que los ingresos de la población se sigan elevando más allá de los niveles de crisis económica que estaban, ¿no? Y esto significaba claramente clausurar los sindicatos. Ante la escasez de divisas, producto de la crisis, también necesitaba un control del cambio y combatir la posibilidad de inflación. Esto solo se podía hacer, dijimos, a través de un gobierno que implemente con la fuerza de la política, o sea, con la fuerza en la calle, que controle la calle, controle el conflicto social, que son las tropas de asalto y el partido nazi. El partido nazi justamente se lo convoca para crear justamente este nuevo compromiso social y económico que necesariamente se tendría que estar representado en una unidad de pueblo, esto que decíamos justamente con el texto de Fritsch anterior, ¿no? Esta unificación política y cultural, con esta nueva legitimidad que el establishment estaba pidiendo y a la vez alentaba. Ahora bien, acá Meissen hace la advertencia que hace no solo Meissen, sino todos los sectores. La vieja aristocracia y los viejos sectores políticos, al igual que como vimos con el fascismo, convocan al fascismo al poder, pero esperando que el fascismo tan solo sea una aventura transitoria para que se restablezca el gobierno en las manos de quien tendría que estarlo, ¿no? Las clases dominantes. Ahora bien, la jefatura nazi no va a abandonar, una vez llegada al poder, su lugar de predominio. Es más, los va a terminar volviendo obsoletos a las viejas clases dominantes. Y acá pasamos al otro momento, que ya es el estudio del Estado nazi, del régimen nazi, la relación directamente con la burguesía y con los grupos de poder real, ¿sí? Primero hay que entender cuál es el lugar dentro de toda historiografía sobre el nazismo hay todo un debate, Meissen toma una posición, que es el lugar de Hitler dentro del régimen. Va a decir que el lugar del líder de la concentración del poder de Hitler tiene una funcionalidad, ¿no? Se escribe dentro de esta corriente, que es ubicarse lejos de los problemas cotidianos del poder, como árbitro, como último lugar de decisión. Mientras tanto, justamente deja que los diferentes sectores del partido, los diferentes integrantes del gobierno, peleen entre sí en esta puja de poder para ver quién justamente llega a Hitler a validar la decisión que ya está tomada, ¿sí? Hitler, en fin, en último término, no es quien gobierna, bueno, sí, es quien gobierna, pero no es el que toma las decisiones cotidianas de la política, sino es el lugar de validación de la política. ¿Entiende? En ese sentido, lo que plantea que de Hitler para abajo no hay equipo, ¿no? En términos macristas, de pro, digamos, no hay equipo. Sino justamente todo lo contrario, ¿no? Hay
una puja entre los viejos sectores de poder y los nuevos sectores de poder que se les suman, que son las diferentes corrientes dentro del partido nazi. Entonces, lugar de Hitler como resolución de la diferencia. Porque Hitler planteaba que justamente la política es voluntad de poder. Entonces se triunfa aquel que tiene la voluntad de poder, y ni Hitler ni ninguno de sus allegados dentro del partido pensaban en términos económicos, ¿no? ¿Cuál es el lugar dentro de esta construcción de poder de la economía? Ninguno, ¿sí? La economía no tiene lugar. Esto no quiere decir que no haya política no económica, al contrario, la política económica se la deja en manos de, en este caso, el ministro de Economía, que es Schatz, que va a ser el economista de los primeros años del partido, que es miembro de la vieja clase dominante, que se lo deja hacer sin trabas, ¿sí? Y es interesante porque justamente acá lo que va a predominar es la política que ya vimos, que es la imposición de condiciones de reproducción del capital sin ninguna traba puesta por los sindicatos, etc., ¿no? Esa es la política típica, más una planificación, una política de obras públicas importante, ¿sí? El condicionante que va a tener la política económica, o que tenía condicionante anteriormente, era centralmente la política externa, ¿sí? ¿Por qué? Porque no solo el Tratado de Versalles, sino que durante Weimar existían las reparaciones de guerra, que el nazismo va a desconocer, ¿sí? Más va a imponer un control de cambios. Entonces, la política externa ya no va a condicionar la economía, pero sí, más adelante, justamente lo que vamos a ver es que la posibilidad de hacerse con materias primas provenientes del extranjero es un condicionante importante de la economía. Las políticas económicas, las políticas profundamente agresivas que va a tomar el nazismo hacia el resto de Europa, desconociendo los acuerdos de Weimar, ¿sí? Por ejemplo, saliendo de la Liga de las Naciones, restaurando el servicio militar obligatorio, ocupando las tierras de Ruhr nuevamente, etcétera, etcétera, no va a ser atendido o consultado para esto ningún grupo económico o sector económico, ¿sí? Esto lo deja muy marcado el texto que estamos viendo. Por tanto, es para subrayar, la aprobación de los grupos industriales a la política exterior se basaba tan solo en compartir un programa imperialista que era la bandera del nazismo, ¿no? A partir del 36, ¿sí? Más cuando Goering toma el mando de la política económica, un poco más realista en términos de, pero no a la altura de instaurar una planificación económica, no toma en cuenta en ningún momento los intereses concretos de algún sector económico o de poder de la burguesía alemana. Justamente lo que va a decir el autor es que existe una paradoja, ¿sí? La unidad aparente de principios trajo a la vez la debilidad de los lazos directos entre el poder político y el económico, ¿sí? La burguesía no salvaguardó su lugar político, su espacio de poder político. ¿Por qué? Porque todos sus partidos, ¿sí?, a los cuales ella adscribía, a la vez como sus instituciones, quedaron relegadas al poder o directamente suprimidas o absorbidas por el nazismo. Es por eso que habla directamente, en otro apartado, como la desintegración del bloque de poder industrial. ¿Y esto cómo va a pasar? A partir justamente del 36, cuando claramente haya una política de rearme, esa política de rearme se va a encontrar con límites precisos, ¿sí? Esos límites precisos tienen que ver con la falta de materias primas y producto de la
recuperación económica y por esta política de pleno empleo, y justamente más con los requerimientos y contratos para el rearme, va a haber una escasez progresiva de mano de obra. ¿Sí? Piensen esto, son alemanes, pasaron del 33 de gran desempleo al 36 escasez de mano de obra. ¿Sí? Se entiende por qué hubo apoyo al nazismo. Y esto va a provocar un cambio entre las relaciones entre la industria y el Estado. ¿Por qué? Porque justamente al faltar el intercambio con el extranjero, al faltar los productos primarios para producir, ¿sí?, los requerimientos del rearme, y no había nada exportable, más los requerimientos propios de una población que recupera un cierto nivel económico y necesita alimentos, y los alemanes no daba para eso, entonces justamente esto va a favorecer a determinados sectores de la industria, que van a tener un aliento directo por parte del Estado nazi. Estos sectores de la industria son, ¿cuáles? Un intento, justamente los sectores de la química, por ejemplo, la famosa Farben, ¿sí?, que van a ser los que van a hacer el ciclón B, nada más ni nada menos. Va a ser justamente uno de los pilares del Tercer Reich. ¿Por qué? Porque ante la carencia de petróleo, son los que suplantan justamente con producción sintética esas materias primas, ¿no? Entonces, lo que se va a perder, dice el autor, es la visión conjunto de la economía, de los requerimientos de la economía, a favor de los requerimientos particulares de las empresas particulares y de las ramas de industria particular. El triunfo del rearme fue el triunfo de la política, ¿sí?, que marca a la vez el inicio de la caída del poder industrial como un bloque, como un conjunto que requiere determinadas políticas. ¿Por qué? Porque lo que se pierde es el poder corporativo, el famoso, ¿no?, poder de lobby. Lo que va a actuar ahora son empresa por empresa, tratando de competir entre sí a favor de los contratos directos con el Estado, ¿sí? Y esta competencia, a la vez, para requerir los contratos y garantizar la provisión de armas, contratos, requería, a la vez, resolver por cada una de las empresas la escasez de materias primas y mano de obra. ¿Sí? Y esto es importante, cómo se va a resolver. Dice el autor, las clases poseedoras perdieron su sentido de interés común, fueron compradas por el gobierno, marcharon separadas y cayeron todas juntas, pensando ya en la derrota alemana. Es más, ante el requerimiento de mano de obra y justamente cómo se solucionaba el problema de la mano de obra y la competencia que había para resolver el problema de la mano de obra, y sobre todo la mano de obra especializada por parte de las empresas, era otorgando mejores condiciones de trabajo y, sobre todo, aumentos salariales. ¿Sí? ¿Cómo que va a hacer el Estado? Recién en el 38, para resolver este problema, se va a imponer un límite al aumento del poder adquisitivo de la clase trabajadora con 3 medidas. Limitar el movimiento laboral, fijar salarios máximos y distribuir los recursos entre las empresas privilegiadas. Pero esto que podemos decir, bueno, es un gobierno del nazismo, es un gobierno del gran capital, es, por el contrario, no es un interés de la patronal estas medidas llevadas, porque justamente el interés de la patronal es hacerse con la mano de obra necesaria para poder competir entre sí por los contratos del Estado en la carrera de armamentos. Y justamente el congelamiento de salarios es algo que los mismos capitalistas no van a cumplir. ¿Se entiende? Van a sabotear justamente esas medidas por los mismos empresarios. Producto a la vez de que en los propios trabajadores que ya tenían contratados, inclusive, por las largas jornadas, por la inexistencia de horas extras,
por el alimento insuficiente, pero también por una política de brazos caídos que llevaba de limitar en la productividad de los mismos trabajadores. La única posibilidad de aumente la productividad era con aumento de salario. ¿Se entiende? Entonces, eso es lucha de clases también, ¿sí? Lo que plantea el autor. Es justamente que está presente, a pesar de que el Estado y los propios capitalistas no van en contra de sus intereses, termina beneficiando justamente a los propios trabajadores, porque los trabajadores, a pesar de no tener sindicatos, no tener partidos, etcétera, no poder movilizarse, actúan dentro de las fábricas, inclusive sobre los ritmos de producción. ¿Sí? La política de rearme, a la vez, lo que va a permitir es la creación de grandes y más grandes firmas. Digamos, si hay algo que va a caracterizar al nazismo, va a ser justamente la concentración, la unidad de empresas, como la Siemens se junta con la Farmen y fundan nuevas compañías como la Bayer, ¿no? Todos nombres conocidos, algunos de ellos. Y que tienen, a la vez, permite esto el trato directo con Goering para conseguir contratos, etcétera, ¿no? Como se van formando las grandes corporaciones. Y atendamos a otra cuestión primaria. Estamos hablando de grandes y grandes firmas, y el nazismo se presentaba como el régimen del hombre de a pie, del hombre común, del pequeño burgués. Entonces, ¿dónde queda la política para recuperar al pequeño propietario, el comerciante, el campesino, etcétera? Queda en la promesa de va a conquistar más adelante, ¿no? el espacio vital, etcétera. La política de rearme va a ser una política que va a desfavorecer, ¿sí?, a estos pequeños propietarios. Entonces, dice el autor, la economía quedó bajo la jefatura política nazi y bajo el arbitraje de Hitler. Los empresarios disfrutaban de una amplia libertad, pero en cuestiones estratégicas decisivas, política exterior, política de guerra, no se solicitaba su opinión. Su competencia se limitaba a tan solo al cómo hacer las cosas. Y acá entramos al último apartado, que es la cuestión de ya en la relación entre la industria, ¿sí? Cuando hablamos de industria hablamos de burguesía, no de industria en sí, y la guerra. Todas las decisiones importantes, ¿sí?, recalca el autor, entre la política exterior ya en guerra, entre el 38, 39 y más adelante, fueron tomadas exclusivamente por Hitler y su círculo, ¿sí? Inclusive, antes de la guerra, existía la preocupación, ¿sí?, de sectores muy claramente representados en Goering, que no casualmente Goering era de la vieja aristocracia prusiana, la vieja aristocracia prusiana, que a la vez era la clase dominante, que tenían sus dudas con respecto a la guerra, no tanto al destino de triunfo de la guerra, sino a las condiciones de preparación para la guerra, teniendo en cuenta que, como vamos a ver en estos textos más adelante, no contaba Alemania con colonias y por tanto con la provisión regular de materias primas, petróleo necesariamente, para poder sostener una industria de guerra y las condiciones de guerra. Esto va a ser suplantado justamente porque por la Wittreich, ¿no?, la guerra relámpago, y la promesa de justamente de una guerra sin sacrificios, brindando los privilegios de la industria, pero también de la población alemana, ¿no? O sea, esta tensión de los instrumentos estratégicos de la guerra no va a estar presente, producto de la victoria inesperada, en cierta forma, ¿no?, de las tropas alemanas, de la Wehrmacht, sobre las potencias occidentales, y, hay que mencionarlo, gracias al acuerdo con la Unión Soviética, que le permitió una provisión de recursos, ¿no?, a partir del tratado de reparto de Polonia de Molotov-Ribbentrop, ¿no? Entonces, justamente pudo ganar Alemania en la primera etapa de la guerra gracias al apoyo de la Unión Soviética. Apoyo, entre comillas,
El estalinismo va a decir que ganó tiempo, pero acá claramente es otra cuestión. Justamente es en Rusia, es en Stalingrado, donde luego de Stalingrado se empiezan a sentir la carencia de los recursos estratégicos y se ponen en tensión los recursos estratégicos y se va ahí en ese momento, inclusive a toda costa, como vamos a ver más adelante, a poner en cuestión justamente, bueno, qué se sacrifica, qué sacrificio hay que hacer para llevar la guerra adelante, ¿no? Y esto es interesante, porque lo que va a resaltar acá Mason es la diferencia entre la Segunda Guerra Mundial para Alemania con las guerras anteriores. Y ahí acá es donde se ve todo el poder de la primacía de la política, porque esta huida hacia la guerra tiene que ver justamente con la necesidad de satisfacer económicamente a la población alemana, ¿no? Y no implementar determinadas políticas. La carrera de rearme va a producir una escasez de los factores que se van a ir agravando, y justamente la guerra va a ser la resolución de esa escasez de factores. O sea, ante la escasez de mano de obra, la esclavización de la población oriental. Ante la escasez de recursos, la conquista de los recursos, el saqueo de Europa, etc., ¿no? Entonces, justamente, la guerra viene a aliviar lo que la misma política de rearme llevó aparejado. De forma brutal, ¿no? Lo va a solucionar. Pero es justamente, en realidad no es una solución tampoco, porque ahora viene la otra cuestión. No está planteado un imperialismo económico, no está planteado, como puede ser la Primera Guerra Mundial, un reparto de las colonias, no está planteado, bueno, un concepto realista de hasta dónde se alcanza la guerra y un posible status quo. No hay propósitos concretos, ¿sí? No hay un nuevo orden económico pensado para Europa. Los empresarios alemanes se van a aprovechar de la victoria, pero no es que está, y obviamente del fin de la competencia de sus contrarios europeos, se van a absorber las empresas conquistadas, etcétera, etcétera, pero no hay una construcción de un modelo equilibrado y viable para futuro. Como conclusión, ¿sí? Podemos decir que los industriales no solo cooperaron, ¿sí?, con la ariarización de la economía, con la nazificación de la economía, con la confiscación de empresas en los territorios ocupados, con la esclavización de millones de trabajadores. O sea, la imagen del pobre Schindler, ¿no?, de la lista de Schindler, ¿verdad?, que se termina conmoviendo, bueno, es una farsa, digamos, es un caso entre 1.000.000, sino que a la vez podemos decir que tomaron la iniciativa, ¿no? Ellos alentaron la política de rearme, ellos alentaron el afán expansionista, ellos fueron cumpliendo con el sistema político plenamente expansionista, ¿no? A la vez, esto no quería decir que no entren en conflicto, ¿sí? El régimen nazi, bajo la idea y el manto de unidad nacional, unidad de raza, la comunidad de pueblo, etc., era un caldo de cultivo a su interior de los viejos conflictos de los sectores económicos, sumado a los nuevos conflictos de las diferentes secciones del partido que competían entre sí por el favor de Hitler, pero a la vez por llevarse cada uno su propio botín. Entonces, la guerra no fue más que también una escapatoria hacia adelante de esos conflictos. Se me están yendo los compañeros, así que concluyo. La primacía de la política llevó adelante a la vez profundas acciones antieconómicas. El genocidio es antieconómico en términos productivos, digamos, en términos de la eliminación de cientos y cientos de especialistas. Justamente falta mano de obra, elimino trabajadores, pongo recursos como las vías férreas en medio de la guerra para no solo antimilitar, sino también es antieconómico, poner toda la cantidad de recursos en función de la eliminación de cientos de miles de millones de personas, ¿no?, de vidas humanas, de europeos, etc. Y esta autonomía, justamente de la política, lo que va a alcanzar es el colapso del mismo orden político tendiente a la autodestrucción, porque no hay meta, ¿sí? No hay meta. Dice claramente, y con esto concluyo, la decadente clase media dio origen a una ideología irracional
que entró en conflicto entre el pretendido programa social, la realidad creada por el propio gobierno. ¿Sí? O sea, cómo justamente esta construcción de este mundo utópico nazi llevó adelante la propia destrucción de la sociedad concreta alemana. No solo de la burguesía, pero la burguesía como promotor de esa destrucción. Bueno, hemos quedado un grupo, se tuvieron que ir los compañeros seguramente por la clase. Un montón de estas cuestiones se van a retomar cuando veamos Segunda Guerra Mundial, la idea del imperio, la expansión imperial, cómo se toman un montón de estos aspectos que habla Mason, creo que se pronuncia así. Se fueron varios. Sí. Dice, al final la ideología solo pudo hallar un lugar seguro en la realidad de la vida diaria gracias a las acciones de asalto y solo mediante el terror y las normas burocráticas. Toda idea de armonía política solamente lleva a este camino, es interesante pensar. Porque Gastón dice la unidad era bastante discursiva. Sí, y a la fuerza. No quiere decir que no haya habido unidad, ¿eh? O sea, es interesante porque, así como también vamos a ver durante la guerra, digamos, nadie sacó de los pies del plato. Sí. O sea, a diferencia de Italia, que hubo resistencia popular, en Alemania costó mucho más que hubo resistencia. Es más, después del 45 estuvo una resistencia nazi a las tropas de ocupación soviéticas y aliadas, digamos, aliadas en general. Hubo elementos del régimen que todavía siguieron actuando. Sino que nadie, ante la locura que significaba la continuidad de la guerra, salvo distintos y breves y pequeños intentos por parte de la vieja aristocracia prusiana de hacer atentados contra Hitler, ninguno promovió un cambio de régimen, ¿no? Eso da una muestra del poder, tanto de opresión del régimen como a la vez de los intereses creados de alianza con el régimen. Sí, y cómo los aliados esperaban el quiebre del frente interno que no sucedió, ¿no? Nunca. La puñalada por la espalda Ujú. del 18 no volvió a acontecer. No sé si por reminiscencia y por memoria de eso, o por justamente el convencimiento o la alianza, los intereses en común que había con el régimen nazi. Ujú. Por algo películas como Jojo Rabbit y todo eso, ¿no? O sea, no eran tan solo niños, porque también había un cansancio y una, digamos, miles y miles de alemanes fueron al frente y murieron, y que quedaron solo niños para poder hacer frente a las tropas aliadas que avanzaban, sino que a la vez hacia el interior había convencimiento, digamos, ¿no? Sí, totalmente. Eso lo muestra muy, pero muy bien la película. Uh-huh. Y, Bueno. muy interesante la marcha del otro día en Berlín, el intento de toma del Reichstag, Está. con banderas del imperio Del alemán. imperio.
la tricolor. Contra de la cuarentena, a favor de la libertad, ¿no? Como se apropian del discurso de la libertad. Sí. Bueno, la libertad, los defensores de la libertad consiguieron que se abran los bares. Ahora podemos disfrutar de la libertad de tomar un café. Bueno, nos aburrí bastante. Bueno, en la clase que viene voy a seguir yo aburriéndolos. Vamos a trabajar con Joana directamente en la clase de los textos de genocidio. Vamos a tener 2 clases dedicadas al tema. Volvemos a empezar con Fritzsche, con los capítulos de la biología y Revolución Nacional, Vida Indigna, y luego seguimos directamente con el debate de la participación de los nazis, de los alemanes en Aquellos hombres el grises. genocidio. Exacto. Quedó pendiente, lo aclaro solamente porque nadie lo quiso tomar, digamos, no hay textos asignados de esa clase, así como tampoco fuentes, que tenemos 2 muy buenas fuentes que se las recomiendo a todos, por lo menos si lo ven en este texto grabado, que es el de Spiegelman, clásico de la caricatura, de la historieta, de la novela gráfica sería ahora, se llama mejor dicho así, que es Maus, y un clásico también de los testimonios de los Primo campos, Levi. que es Primo Levi. ¿Sí? Y esto es su nombre. Para el que quiera, hay una película, es una trilogía, la de Primo Levi, la segunda parte, que es el regreso, el retorno, hay una película que es muy buena. ¿Qué pasa con los supervivientes de los campos cuando quieren volver, ¿no? Ese recorrido que tienen que hacer desde Polonia hasta, luego, en su caso, hasta Italia. Nuevamente. Imagínense volver, un sobreviviente del genocidio, volviendo, cruzando Europa, en ese momento, lo que era Europa, con la marca de la guerra, con las marcas de los campos, retornando a ver qué había, qué quedó. Bueno, no tuvo suerte de volver a Italia. Los que volvieron a Polonia, ni la contaron directamente. Muchos, ¿no? Algunos sí, muchos no. Bueno, nos despedimos. Nos vemos el jueves, entonces. Adiós. Chao.